Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y con Marta Elena Díaz les estamos dando la bienvenida este sábado 19 de abril de 2014, cuando estamos nuevamente en El Trabajo como debe ser. Un programa que conjuntamente realiza RCN, la radio y el Ministerio del Trabajo para hablar de los temas que en materia laboral nos interesan a todos los colombianos. Hoy les vamos a hablar de una modalidad laboral ya reglamentada en nuestro país y que se llama teletrabajo. Desde el 1 de mayo del año 2012, cuando el presidente de la República y los ministros de Trabajo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC expidieron el decreto 884 de 2012 que promueve el teletrabajo, se estableció como una forma de organización laboral que permite al trabajador realizar actividades laborales fuera de la empresa. Para ello, pues, hay que utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, ya que no requiere que la persona se encuentre físicamente en el lugar de trabajo para cumplir sus actividades. Lo puede hacer desde la casa o desde cualquier otro lugar. Buenos días, Marta Elena. Buen día para usted, Samuel, y para todos nuestros oyentes. Es cierto, según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se estima que existen 31.000 teletrabajadores en las 4 principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y en Bogotá se estima que existen ya más de 23.400 teletrabajadores. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Yo fui víctima del conflicto armado y gracias a una formación laboral adecuada, logré levantar mi empresa por mis propios medios. Esta persona, al igual que muchas otras, hace parte de la ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado, que busca darles formación para el trabajo y restituir sus capacidades laborales. Una iniciativa para disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Bejarano. Él es director de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio del Trabajo, quien nos va a orientar realmente sobre qué es esto del teletrabajo, cómo funciona, qué modalidades existen, quiénes se benefician con esto. Doctor, buenos días. Samuel, buenos días a usted, a Marta Elena y por supuesto a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana, en este sábado santo, a través de RCN. ¿Está usted metido de cabeza en todo esto del teletrabajo? La verdad es que uno observa dentro del Ministerio del Trabajo las actividades que se vienen desarrollando. Día a día son más empresas que se vinculan, pero pues contémosle a los oyentes, ¿en qué consiste? Bueno, primero hay que decir que el teletrabajo es una modalidad laboral donde una persona trabaja o hace sus actividades laborales desde su casa o desde un lugar remoto, llámese otra oficina o un sitio que no es el tradicional. Y tiene una característica muy importante, y es que para que sea teletrabajo tiene que mediar un contrato laboral, de tal suerte que todas esas actividades como los freelance, como las consultorías, como personas que tienen varios contratos a la vez, pues no son considerados bajo la ley como teletrabajadores. Vuelvo, insisto, debe haber un contrato laboral para determinar que una persona es teletrabajadora. Lo importante en esto, y lo ha destacado el Ministerio del Trabajo, es que efectivamente mediante ley se establecen estas condiciones apropiadas o estas condiciones benéficas para trabajadores y también para empresarios, porque las empresas también se benefician de esto, ¿no? Efectivamente, Samuel, recientemente estuvimos con el ministro Rafael Pardo en la presentación de un estudio en Fedesarrollo, y este estudio indicaba que las empresas podrían ahorrarse cerca del 40% de sus costos fijos si implementan el teletrabajo. Esto, pues, por no mencionar otros temas como los beneficios ambientales que tiene el teletrabajo, los beneficios en ahorros, no solamente en el costo del transporte público, sino en los tiempos de desplazamiento de las personas que están en teletrabajo. Y bueno, pues muchos beneficios como lo hemos
visto en muchas empresas y en muchas entidades públicas que hoy están implementando el teletrabajo, incluido nuestro ministerio, el Ministerio del Trabajo. Casos para orientar a los oyentes que pueden ser teletrabajo y casos en los que obviamente pues es imposible teletrabajar. Vamos más allá de las cifras. Las cifras hablan que los teletrabajadores se concentran, por ejemplo, en el sector de servicios, ventas, todo esto. Obviamente cada empresa y cada entidad tiene una realidad propia y hay actividades que podrían hacerse en teletrabajo y otras que no. Por ejemplo, vemos muchas entidades públicas y empresas del sector privado que hay personas, por ejemplo, abogados que tienen que desarrollar o hacer conceptos, personas que están en temas contables, en temas financieros, que fácilmente desde su casa, con todas las aplicaciones y la tecnología moderna, pueden desarrollar sus actividades con mayor productividad y con obviamente beneficios para sí mismos y para sus empresas. Doctor Bejarano, hemos dicho que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tienen teletrabajadores. ¿En qué otras ciudades se tiene pensado implementar esta modalidad? Bueno, Marta Elena, es una pregunta muy buena porque una de las estrategias del ministerio es implementar el modelo en otras ciudades, evitar que se siga concentrando promover el teletrabajo en otras ciudades del país. Para esto, en el año pasado, por ejemplo, hicimos un proceso de capacitación en competencias de teletrabajo en el eje cafetero y hemos venido promoviendo la firma del Pacto del Teletrabajo, ahora les contaré qué es eso, en diversas ciudades. Ya hay ciudades como Pereira, Armenia, Manizales, Bucaramanga y varias gobernaciones que han suscrito esto. Y también estamos en la tarea de empezar una formulación de políticas públicas para promover el teletrabajo a nivel regional. No hablemos de Bogotá, que es un caso excepcional porque hay un decreto que promueve el teletrabajo en el distrito, pero ya, por ejemplo, Bucaramanga cuenta con un acuerdo municipal que pretende promover el teletrabajo en esa ciudad, y la semana pasada la ciudad de Ibagué se radicó en el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para promover en la capital del Tolima el teletrabajo. ¿Un teletrabajador tiene los mismos derechos que una persona que va a la oficina a desarrollar actividades dentro de la empresa? Sí, señor, es importante recalcar, Samuel, que un teletrabajador tiene las mismas condiciones y las mismas garantías que la ley le ofrece a cualquier trabajador que está en una empresa o que está en una entidad. Es decir, tiene todo el derecho al tema de riesgos laborales, tiene todas las garantías y los derechos en materia de seguridad social y obviamente hasta en temas que algunos dicen que no serían para los teletrabajadores, pero están equivocados. Por ejemplo, el derecho de asociación. Una persona que es teletrabajadora puede efectivamente pertenecer a un sindicato. Doctor Bejarano, ¿el teletrabajador ocupa todo su tiempo teletrabajando en jornada laboral o asiste a la oficina en algunos momentos? Bueno, hay varias modalidades y eso la ley 1221 del 2008 es muy clara al respecto. Hay tres modalidades: los teletrabajadores autónomos, que son los que están siempre en teletrabajo, es decir, están los 5 días de la semana, toda su jornada laboral, en su casa o en un lugar remoto, llámese un centro de servicios, una biblioteca. ¿Ellos qué controles tienen? Ellos tienen que firmar un pacto y acordar unos productos con su empleador. Empecemos por eso. Hay teletrabajadores móviles, personas, por ejemplo, que están en ventas, que están en la calle, cuya principal herramienta de comunicación son los teléfonos móviles, tabletas, todo esto, porque no tienen una locación fija. Y hay unos teletrabajadores suplementarios, es decir, que trabajan, por ejemplo, 3 días en su casa o 2 y la otra jornada la complementan o la completan en su lugar habitual de trabajo. Obviamente deben tener disponibilidad para asistir a su oficina cuando lo requieran los jefes. Sí, obviamente es importante resaltar que las jornadas de teletrabajo no son para después compensarlas, ni son festivos, ni mucho menos. Y en esto también importa mucho la cultura organizacional, porque el teletrabajo ya no encuentra tantas barreras en lo tecnológico, pero sí en la concepción de los jefes y en la concepción de los líderes de las organizaciones, que a veces ven con recelo esto. Es un tema que estamos trabajando y esperamos que esas barreras mentales y culturales que a veces impiden que el teletrabajo avance de manera más efectiva, pues irlas venciendo poco a poco. Están escuchando El Trabajo como Debe Ser.
115 empresas ya han firmado en el país el pacto por el teletrabajo. Veamos qué piensan los empresarios que están comprometidos con esta causa. 115 empresas se han beneficiado del teletrabajo, una innovadora modalidad laboral que permite al trabajador realizar sus actividades desde el lugar que desee. Así lo aseguró Sergio Soto, director ejecutivo de FENALCO Antioquia. Para los empresarios, en su compromiso de responsabilidad social, en su compromiso de incrementar la productividad, la competitividad, la eficiencia, la racionalización de gastos y costos, hay que aprovechar de forma inmediata el teletrabajo. Esta nueva modalidad usa las tecnologías de la comunicación para crear plataformas que permitan al trabajador realizar su labor sin desplazarse a un puesto de trabajo fijo, logrando que el empresario reduzca sus costos. Así lo explica Orlando Molina, el presidente de Cumo. Que permiten pues que los empleados puedan trabajar mucho más fácilmente y que las empresas pues también ahorren en espacios físicos de trabajo, en temas de energía eléctrica, en temas de desplazamiento, que hacen pues que esta sea la nueva tendencia de trabajo para los empleados y para las empresas, y por lo tanto se pueda dar un ambiente de teletrabajo con las condiciones adecuadas, ya que la tecnología está ahí para soportarlo. Importantes organizaciones como Bancolombia invitan a los empresarios a adoptar el teletrabajo porque consideran que mejorar la calidad de vida de los trabajadores representa mejorar la productividad y competitividad de la empresa. Nosotros en Bancolombia estamos comprometidos con el teletrabajo. Luis Arturo Penagos Londoño, vicepresidente de Gestión de lo Humano, declara en nombre de la organización que estamos comprometidos a seguir creciendo y fortaleciendo esta modalidad porque creemos en ella. La meta del gobierno para este año es vincular a más de 150 organizaciones del país a programas de teletrabajo y se consolidará un sistema de registro de teletrabajadores para identificar los sectores y el tipo de trabajadores. Madrugar a la reunión de padres de familia, correr a la reunión de cifras y estadísticas, llevar a Diana las vacunas, preparar la presentación del proyecto ambiental, ir a hacer mercado, enviar el informe de contacto semanal, recoger la ropa en la lavandería, trasnochar terminando el cronograma de gerencia. Sin tu ayuda, ella se debe esforzar el doble. Cuando apoyas a tu pareja, sus oportunidades laborales mejoran. Una campaña de Equipares en pro de la equidad de género. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Continuamos en nuestra charla con el doctor Eduardo Bejarano, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Venimos hablando de un pacto por el teletrabajo. ¿En qué consiste? Los interesados en formar parte de él, ¿qué tienen que hacer? Bueno, el pacto del teletrabajo es un acuerdo de voluntades donde una organización del sector público, del sector privado, aceptan adoptar los principios del teletrabajo e implementar el modelo en sus organizaciones. En este sentido, ya como usted lo refiere, Samuel, son más de 100 las organizaciones, tanto el sector público como el privado, que se han sumado a esto y tiene importantes beneficios. Hay una comisión asesora del teletrabajo donde pues estamos nosotros como ministerio, también el Ministerio de las TICs, y lo que hacemos es asesorar a las empresas en cómo implementar el modelo, en cómo desarrollar el piloto del teletrabajo. Hay muchas entidades del sector público que ya la han firmado, por ejemplo el Fondo Nacional del Ahorro, las gobernaciones de Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Santander, el Consejo de Bogotá recientemente, y también del sector privado, empresas tan representativas en Colombia como Argos, Bancolombia, la multinacional Bayer, Unilever, Mafre. Bueno, son casos que dan cuenta que el teletrabajo viene avanzando aceleradamente y esperamos que las cifras que inicialmente leyó Marta Elena pues se consoliden y podamos aumentar el número de teletrabajadores en Colombia. ¿Qué se necesita para implementar el teletrabajo en una empresa? Bueno, primero la voluntad de la empresa de adoptar el modelo, de acogerse a lo consignado en la ley 1221 y en su decreto reglamentario, y para ello pues las empresas deben contactar bien sea al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de las TICs o a la Comisión Asesora del Teletrabajo y empezar el proceso para sumarse al pacto del teletrabajo. De hecho, el día martes, el próximo martes 22, en el marco del Día Sin Carro en la ciudad de Medellín, vamos a firmar con algunas empresas el pacto del teletrabajo. También se suma la gobernación de Antioquia
y allá estará, Dios mediante, el señor ministro Rafael Pardo con la viceministra de las TICs, suscribiendo y sumando a más empresas y organizaciones al Pacto por el Teletrabajo. No olviden acudir a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora del Ministerio del Trabajo, donde resolveremos todas las inquietudes que tengan sobre este, como de todos los temas laborales. ¿Cómo hacerlo? Llamando desde cualquier celular al numeral 120, escribiéndonos a través de las redes sociales, en donde nos encuentran como @mintrabajocall, tanto para Facebook como para Twitter, a través del formato que encuentran por el Contáctenos página web del Ministerio www.mintrabajo.gov.co y marcando la línea 018.000 51 31 00. No olviden además que hay 32 direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo en todo el territorio colombiano, a donde ustedes también pueden directamente acudir. Pues doctor Bejarano, ya están los oyentes y tienen preguntas muy importantes para usted. Buen día, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es John Alexander Muñoz, soy de Florencia, Caquetá. Es que es para hacerle esta pregunta. ¿Un teletrabajador debe estar afiliado al sistema de seguridad social o a riesgos laborales? John, muy buenos días. Efectivamente, tiene que estar afiliado a riesgos laborales y a todo el sistema de seguridad social porque es una de las características del teletrabajo. Pues tiene las mismas condiciones, las mismas garantías y los mismos derechos a un trabajador que está en una empresa o en una entidad pública. Pero vuelvo, insisto, que tiene que mediar un contrato de trabajo donde esté obviamente cubierto el tema de la seguridad social. Buenos días, tenemos otro oyente en la línea. Señores, buenos días. Mi nombre es Ramiro Bejarano y lo llamo de Alcerma Caldas. Pues mire, yo tengo una discapacidad y quiero buscar trabajo. Quiero saber qué oferta de trabajo me pueden ofrecer ustedes para teletrabajar. ¿Cómo me podrían colaborar? Muchas gracias. Bueno, en Anselmo, cordial saludo al señor Bejarano. Aclaro que no es familiar mío, pero hay que indicarle al señor Bejarano que el ministerio no ofrece directamente pues temas de teletrabajo. Asesoramos e impulsamos el modelo. Sin embargo, en los centros de empleo que viene creando el Ministerio del Trabajo, que tiene el SENA, la idea es que los empresarios que busquen alguna especificación o algún empleado con características especiales determine que ese empleo va a ser en modalidad de teletrabajo. Igualmente estamos impulsando modelos, vamos a empezar con un piloto en el Valle del Cauca, para que las personas en condición de discapacidad puedan beneficiarse del teletrabajo, de tal manera, señor Bejarano, que esperamos prontamente que en Caldas también podamos desarrollar modelos con personas que tienen una u otra discapacidad. Estamos en El Trabajo como debe ser. Buenos días, ¿quién habla? Habla Jorge Romero de Popayán. Tengo una microempresa, pero como no tengo mucho espacio para tener a los empleados en varios escritorios, ¿puedo enviar 1 o 2 o 3 a teletrabajar para evitarme costos? Sí, Jorge. Usted bien lo señala y le prestó usted mucha atención al programa y efectivamente pues es una gran alternativa para usted que pueda enviar a 1, 2 o 3 personas que puedan desarrollar labores en su casa a las que usted les pueda hacer seguimiento y que le respondan con unos productos concretos. Me parece que eso no solamente le ayuda a usted como empresario, sino también mejora la calidad de vida de sus empleados. Esto no puede ser en detrimento de lo que las personas en este momento están devengando, ¿o sí? Obviamente que no. Esa es una pregunta también recurrente, Samuel, porque muchas personas dicen, bueno, es que si yo estoy en teletrabajo me paga menos. No, tiene que haber igualdad. Si hay una persona que realiza cierto tipo de actividades en la empresa o en su casa, pues obviamente tiene que haber igualdad, no solamente de los derechos que tiene, sino también del mismo salario. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿quién habla? Cecilia, llamo de la ciudad de Bucaramanga y bueno, quiero hacerles una pregunta. Laboro en una empresa hace 8 años, pero mi esposo se enfermó y por esto debo estar pendiente de él y de mis hijos. ¿Podría solicitar en recursos humanos que me permitan trabajar desde la casa? Cecilia, pues la idea del teletrabajo es que se pueda conciliar de mejor manera la vida familiar y la vida laboral. Ese es uno de los postulados del teletrabajo y en este sentido usted tendría que acercarse a su empleador, plantearle la situación y llegar a un acuerdo si usted va a teletrabajar todo el tiempo, es decir, teletrabajador autónomo o suplementario, es decir, está 2 o 3 días en su casa cumpliendo con sus obligaciones laborales, pero también estando pendiente de su situación y es un acuerdo al que usted debe llegar con su empleador.
Tenemos una última pregunta. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Claudia Iguarán, yo estoy llamando de la ciudad de Maicao y quiero hacer una pregunta. Yo acepté el teletrabajo como una forma de generar menos estrés a mi vida, pero noto que permanecer en la casa me genera más angustia porque no interactúo con nadie. ¿Puedo pedir en la oficina que me reintegren a mi puesto de trabajo? Efectivamente, una de las condiciones del teletrabajo, así lo señala la ley 1221 del 2008, es la reversibilidad, es decir, que usted en este momento está teletrabajando porque así lo determinó o lo acordó con su empleador, pero usted, digamos que ya no quiere seguir con ese modelo, no se adaptó, el teletrabajo tampoco es para todo el mundo, y usted puede plantearle esa situación y reversar la modalidad del teletrabajo y volver a laborar desde su sitio habitual, es decir, desde una oficina o donde lo estuviera haciendo antes. Están escuchando El Trabajo como debe ser. Es importante que la gente tenga claro, pues, cuáles son los beneficios de estar vinculado a una empresa mediante la forma laboral del teletrabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son, doctor? Bueno, hay muchos beneficios para las personas en condición de discapacidad, pueden desarrollar las labores desde su casa. También es importante decir que las mujeres en estado de embarazo o en lactancia también pueden pactar el teletrabajo y estar, digamos, más tranquilas y desarrollar sus actividades y estar pendiente de su bebé. Pero tal vez uno de los temas más importantes es la movilidad y los ahorros que la gente encuentra en plata y en tiempo de desplazamiento. Y le voy a poner, Samuel y Marta-Elena, un ejemplo claro, un ejemplo de la vida real. Hace algunos meses suscribimos el pacto por el teletrabajo con una empresa muy grande y al final del evento se me acerca una persona y me dice, oiga, el teletrabajo me cambió la vida. Y le dije yo, ¿por qué? Explíqueme cómo le cambió la vida. Porque yo soy más feliz, soy más productivo por una razón. Yo me gastaba antes 1 hora en venir a la oficina y 1 hora en devolverme para mi casa. 1 hora, es decir, 2 horas diarias. Es decir, 10 horas a la semana, y si usted hace el cómputo de todo el año, serían 400 en un bus. Es decir, esta persona se gastaba 20 días al año montado en un bus. Son 20 días que le estaba quitando a su propio bienestar, a sus hijos, a su familia e inclusive también pues a la empresa, de tal manera que vemos que el teletrabajo en casos como este es un, sin mejora lugar a la dudas, calidad de vida. es un gana-gana para la empresa, para la familia del trabajador e indudablemente para el desarrollo al cual usted hacía referencia a minutos atrás, pues también señala que hay importantes beneficios también para las empresas, ¿no? Sí, ahorros en los costos fijos, cerca del 40%. Se dice con casos internacionales que los teletrabajadores tienden a ser más productivos que los trabajadores que tienen que estar en la empresa o en una entidad de manera permanente, de tal manera que, vuelvo, insisto, aquí ganan los empresarios, gana la movilidad, gana el medio ambiente y sobre todo gana el trabajador. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Un niño puede estar en un campo de papas todo el día y sentir que no vale nada. O puede estar en un campo de fútbol 1 hora y sentir que es un ídolo. Poner a trabajar a un niño es un delito, porque le roba todo: su niñez, su futuro, su vida. Infórmese. Línea celular gratuita 120. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Estamos llegando aquí al final de nuestro programa. Muchas gracias, doctor Bejarano. No, con gusto, Samuel, y estaremos atentos nuevamente al llamado y a la invitación de este espacio para contar los avances del teletrabajo en una próxima oportunidad. Marta-Elena. Buen día para usted, Samuel, y para todos nuestros oyentes. La conducción sonora de Dilberto Aponte, la producción de Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal, la preproducción del equipo de comunicaciones del Ministerio del Trabajo. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que la próxima semana, a las 11 de la mañana, aquí en RCN, la radio, nos sintonicen. Hasta entonces. El trabajo como debe ser.